¿Sabías que Estados Unidos no fue la primera democracia en Norteamérica? Fuimos nosotros, los Mohawk y otras 4 tribus que creamos la Gran Ley de la Paz. Esta democracia fue formada por los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Séneca. Nos llamábamos a nosotros mismos Haudenosaunee, que se traduce como la gente de la casa larga. Pero por supuesto, los franceses nos llamarían la Confederación Iroquesa. La Confederación Haudenosaunee aún existe hoy, con la inclusión de más tribus, pero nuestro impacto está casi ausente en los libros de historia. Bienvenido a Ecos del Pasado, para desentrañar una parte crucial y a menudo olvidada de la historia de América del Norte. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, incluso Friedrich Engels y Karl Marx fueron influenciados por nuestra estructura de gobierno. La Gran Ley de la Paz describe un gobierno federal con autoridad sobre las tribus miembros, un poder legislativo, un poder ejecutivo, poder de veto y libertades de expresión, prensa y religión. Entonces, si Estados Unidos tomó nuestro modelo de democracia y nuestra teoría sobre la pacificación interestatal, ¿cómo terminamos en reservas? Esto es una historia del pueblo de la América nativa, conmigo, Ty Leclerc. Antes de responder a la pregunta sobre las reservas, necesitamos retroceder hasta la Constitución de Estados Unidos. ¿Por qué? Por los tratados. Te explico. La palabra indio aparece 3 veces en la Constitución. La primera vez para implicar que los indios no son ciudadanos. Luego, nuevamente, en la 14ª enmienda. Pero la tercera mención es para declarar que el Congreso tiene el poder de regular el comercio con las tribus indias, reconociendo así la soberanía que tienen los indios para gobernarse a sí mismos. ¿Pero qué significa esto? Bueno, muchos lo interpretan en el sentido de que las tribus indias son naciones soberanas. Por lo tanto, Estados Unidos solo puede negociar con las tribus a través de tratados. Esa negociación requiere la aprobación del Congreso. Sin embargo, cualquier acuerdo puede ser cuestionado y en ese caso se remite a la Corte Suprema. ¿Confundido? Pues bienvenido al club. Pero esto es lo que necesitas saber. El gobierno federal negoció tratados con muchas naciones indias, al menos hasta 1871. Pero los fallos históricos de la Corte Suprema con respecto a los tratados, la Constitución y la ley india han determinado 2 cosas principales. 1. El Congreso tiene un poder bastante amplio sobre las naciones indias. Y 2. El Poder Judicial también tiene la facultad de oponerse a políticas deficientes. Además, probablemente notaste que uso el término indio. Esto se debe a que indio es un término legal para nosotros, así como territorio indio es un término legal para todas nuestras tierras. Pero eso excluye la tierra nativa de Alaska. Somos el único grupo racial que es también una entidad política. Estados Unidos ha mantenido una relación de nación a nación con las tribus durante casi 250 años, y durante ese tiempo ha adquirido 607 millones de hectáreas de nuestras tierras. Las naciones tribales están confinadas a reservas en el territorio indio y legalmente dependen del gobierno federal. Varios tratados describen un intercambio de tierras por la promesa de derechos, así como salud, educación y bienestar social a perpetuidad. ¿Qué pasó? ¿Fueron esos tratados los peores acuerdos de todos los tiempos? Pues no. Entonces, ¿por qué no se honran estos tratados? Los tratados, a pesar de ser legalmente válidos, tuvieron muchos problemas cuando se redactaron. Principalmente, muchos tratados surgieron después o bajo la amenaza de guerra, porque, para ser claros, las tribus no permitían la entrada de personas blancas voluntariamente. Tenemos registros de guerras y batallas que comenzaron en el siglo XVII y continuaron hasta 1923. Basta con revisar los registros históricos para constatarlo. Luego vino la traducción. Los traductores, y mucho menos los traductores precisos, eran escasos. Lo que se quería decir y lo que se escribía eran a veces 2 cosas distintas que se resolvían en los tribunales o en el campo de batalla. Pero al final del día, la gran mayoría de los tratados podían interpretarse así. Si los indios firmaban un tratado, podían cazar,
pescar y vivir como quisieran, pero en un área reservada para ellos, o una reserva. A cambio, renunciarían a su base territorial actual, asegurando que el gobierno federal continuaría cuidándolos. Desde que Estados Unidos explotó nuestros recursos, de 1778 a 1871, el gobierno federal ratificó más de 370 tratados con naciones tribales. Y es seguro decir que todos fueron incumplidos. Ahora, echemos un vistazo a las reservas actuales y algunas de las estadísticas que las rodean. A menudo se observa un bajo nivel de ingresos, altas tasas de encarcelamiento y bajo acceso a agua potable limpia. Por no mencionar la ubicación real, lejos de la infraestructura pública principal o incluso de las ciudades. Estas no son las estadísticas de personas bien atendidas. Los indios firmaron esos tratados, en parte, para asegurar el futuro de sus descendientes. Desde entonces, hemos estado luchando y litigando para lograr que Estados Unidos cumpla estas promesas de tratados y respete nuestras culturas y formas de vida. El primer conjunto de casos que validaron nuestras promesas de tratados se conoce como la Trilogía Marshall. De estos casos surgió la doctrina de la responsabilidad fiduciaria federal, lo que significa que, dado que las tribus tienen soberanía inherente sobre sus tierras y gobierno, y si el gobierno federal toma sus tierras por tratado o de otra manera, deben ser compensadas con servicios esenciales para el pueblo indio, así como con la protección de las tierras y recursos indios. Esto convierte a las tribus en naciones domésticas dependientes. ¿Tiene sentido, verdad? Bueno, no para las otras ramas del gobierno. El Departamento de Guerra de la rama ejecutiva estableció la Oficina de Asuntos Indios para implementar las políticas del Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto es la idea de que los euroamericanos estaban destinados a colonizar todo el continente, lo que allanó el camino para que el Congreso adoptara otras prácticas de expulsión de indios. Por ejemplo, la Ley de Expulsión de Indios de 1830, que permitía al presidente reservar tierras al oeste del Mississippi para las tribus que vivían en el sur, en lo que ahora se conoce como territorio indio. Así, estas nuevas reglas llevaron al Sendero de las Lágrimas, una marcha de la muerte genocida que forzó a 60,000 miembros tribales a abandonar sus tierras en el sur y trasladarse a lo que hoy es Oklahoma. Para ayudarnos a comprender, invitaremos a Jessica Imotichei, una miembro tribal Chickasaw con sede en Oklahoma. Su bisabuelo, M.V. Chittle, nació en el territorio indio y sirvió en la última legislatura original de la tribu desde 1905 hasta la estadidad en 1907. Hola Jessica, gracias por tenerme hoy. ¿Puedes ayudarnos a mí y a los espectadores a entender estos tratados? Tenemos esta promesa a perpetuidad de que nuestra gente será cuidada no solo por 7 generaciones, sino para siempre. Y eso incluye educación, eso incluye atención médica, eso incluye vivienda, eso incluye todo lo que se necesita para que una persona sea una persona sana. Entonces, surge la pregunta de ¿cómo podemos hacer que el gobierno federal cumpla su palabra? Después de la Ley de Expulsión de Indios, el Congreso aprobó la Ley de Asignaciones Indias. Hubo 4 versiones de esta ley, todas básicamente codificando el sistema de reservas. Para que muchos miembros tribales obtuvieran su porción de tierra y adoptaran un apellido, como Leclerc, y se les asignó un quantum de sangre o una prueba de pureza nativa. Descubriremos más sobre la compleja construcción de la identidad nativa americana y sus implicaciones en futuros episodios. Sin embargo, cuando los no nativos compraban tierras a los indios, no tenían que acatar las reglas tribales, ni estaban sujetos a los tribunales tribales. Si recuerdan nuestro primer episodio, esto fue un gran problema para las tribus a la hora de mantener seguros a sus ciudadanos. Fue mucha información, y podrías estar pensando que las reservas son realmente malas, pero no hemos explicado por qué las reservas son importantes para los nativos americanos. Para ayudarnos a responder, volvamos a invitar a Jessica. Creo que si le preguntas a una persona nativa qué es o qué significa su reserva para ellos, escucharás muchas respuestas diferentes. Es ceremonia, es comunidad, es belleza y amor, y a veces es trauma y dolor,
Son todas estas cosas. Y creo que eso es lo que hace que la vida en la reserva sea tan increíble. Es el tapiz de quienes somos. Entonces, basándote en tu trabajo, ¿cómo pueden los nativos americanos hacer valer la verdad frente al poder? Pienso en el censo y en el voto como si fuera un matrimonio. Eres contado, eres reconocido, eres visto, tienes una voz. Así que se trata de poder. Se trata de representación, poder y gobernanza. Pero también se trata de dinero. Es lo que determina la financiación federal. Ahora tenemos el poder de elegir líderes que sí creen en honrar los tratados, que sí dicen, sí, nos vamos a sentar y nos vamos a reunir contigo cara a cara y vamos a hablar sobre cuáles son tus necesidades. Sabemos que como pueblo indio-americano podemos llevar a cabo estas cosas como la salud, la educación, la vivienda, todas estas cosas, de la mejor manera para nosotros y para nuestra gente. Pero es responsabilidad y deber del gobierno federal proporcionar los fondos para hacerlo. Y así, ¿sabes? Eso es parte de lo que significa honrar ese tratado. Así, Si pensamos en algunos de los problemas con el diseño de las reservas, el aislamiento, la baja financiación y una desconfianza bien entendida hacia, bueno, cualquier gobierno, el acceso al voto y al censo es increíblemente desafiante. Los estados controlan las reglas de votación, pero las reservas están técnicamente bajo jurisdicción federal y a menudo dependen de recursos federales, no estatales. Por lo tanto, los buzones de votación son escasos en el territorio indio, a veces a cientos de kilómetros de distancia. Los lugares de votación son los mismos, a menudo requieren un día completo de trabajo, un coche o a veces un caballo para votar. Así que, a pesar de no poder votar legalmente hasta 1924 o incluso 1958 en estados como Utah, el territorio indio tiene una organización política muy fuerte, no solo en las urnas, sino también en los tribunales. ¿Qué pasaría si los gobiernos estatales y federales cumplieran estos tratados como la ley suprema del país, como se cita en la Constitución? ¿Cómo se vería eso? Se eliminarían las cercas que impiden la migración interestatal de alces, venados, bisontes y otras barreras para la caza. Las escuelas, hospitales e infraestructura de las reservas se verían, bueno, mucho mejor de lo que se ven ahora. Tomemos los servicios de salud indígena. Un informe federal encontró que se necesitan aproximadamente 51,000 millones de dólares para proporcionar atención adecuada a todos los pacientes. Y antes de que te sorprendas por la magnitud de la cifra, el presupuesto de Estados Unidos paga casi 10 veces esa cantidad en intereses de préstamos. Pero nuestros tratados no mencionan el gasto deficitario. Prometen a las tribus atención médica, educación, soberanía, caza, pesca y cultura, mientras el agua fluya y la hierba crezca. Gracias por vernos.